Hola, buenas tardes. Por favor, señálenme si me escuchan bien o no. Bueno, mm, am, vamos a averiguar un segundo. Bueno, esperar un segundo. Por las dudas, voy a poner micrófono luego cuando vamos a arrancar. Mm, am, ujú. Así que vamos a esperar si voy a conectarla. Bueno, ahora sí, los, mm, los saludo. Atentamente, muy buenas tardes. Me llamo Alexander Dementiev, soy el director del proyecto Rusia Studio. Somos la primera escuela de historia y cultura rusa en español. Y así nosotros enseñamos y aportamos mucho a la divulgación de la historia del pasado ruso y de muchas cosas que nos pueden servir para comprender la actualidad. Y en esta ocasión recibimos la amable invitación del Centro Ruso de Ciencia y Cultura en Madrid y en conjunto queríamos hacer una conferencia dedicada al tema de los españoles en el servicio ruso. Así que para que no se aburran con mi cara, voy a poner una imagen de que... así está. Um, los españoles en el servicio al Imperio Ruso. Parece una cosa muy extraña desde lejos, ¿no? Como cuando nosotros imaginamos España y Rusia, pensamos qué podían tener en común antes del siglo XX. Por ejemplo, el siglo XX sí es muy conocido por la cercanía de los dos pueblos, el pueblo español y el pueblo ruso, pero hablando del Imperio Ruso, la gente no tiene un cuadro más completo de esto. Y en realidad, quizás uno no puede imaginar Rusia imperial fuera de los estereotipos que le dicta la cultura masiva. Obviamente es así y es normal hasta cierto punto que estos estereotipos hay que derrocar y combatir, pero es muy interesante, ¿no? Nosotros imaginamos el siglo de oro de la nobleza rusa con la gente bailando en los vestidos así tan de la época barroca, Catalina II, su corte. Nuestro imaginario nos pinta muchos cuadros así, pero quizás no muchos imaginan en este ambiente a algunos nobles españoles. Y en realidad había varios. Y de hecho, obviamente que estoy empezando por la época de Catalina la Grande y por algo, ¿no? Porque muchos de españoles que estuvieron en los que se conocen mm, estuvieron en el servicio ruso en esta época, ¿no? Y es muy interesante de ver algunos de sus destinos, pero además de esto sería muy curioso ver como buscar un contexto y qué tenían en común entre sí. Para que no siempre, bueno, a nosotros, a los historiadores nos enseñaban desde principio, desde primeros días, que todo lo que uno está diciendo, alguien lo había dicho antes, ¿no? Entonces, para decir algo novedoso, miren y fijen si alguien lo había dicho antes. Entonces, si les interesa el tema, le voy a decir quién dijo antes de mí sobre este asunto y además, eh, y además que
este alguien no... ¿por qué marcó así, encuadró su libro en ciertas biografías y en otras no? Y para dar un cuadro mucho más amplio, vamos a pasar a la próxima imagen. Entonces, sí, bueno. Carlos Puente Martín es un escritor que hizo un libro que se llama Tres egregios españoles en la corte de San Petersburgo y describió las biografías de tres personas sobresalientes, los españoles que estuvieron en el servicio ruso, que uno de ellos era José de Rivas, otro Vicente Martínez Soler y el tercero Agustín Betancourt. De ellos vamos a hablar también a lo largo de nuestra conferencia, pero es muy lindo de ver sus biografías porque son verdaderamente las personas sobresalientes eh, y nos demuestran no sé, no diría un triunfo de los extranjeros en Rusia en aquel entonces, pero los, eh, estos españoles verdaderamente participaron en la vida tanto cultural como bélica, administrativa, científica rusa, que dejaron una huella muy importante. El barrera idiomático, ustedes me van a decir, que siempre a mí me interesaría, ¿no? Cuando uno piensa en los extranjeros en algún país, cómo se comunicaban, cómo sabían hablar. Y en realidad, hace unos años leí la obra de un aristócrata argentino que estuvo en Rusia. En 1888 él publicó estos diarios de viaje y él, y claramente la obra se llama Invierno en Rusia, ¿no? Que la fantasía, no, sí, la fantasía no se demostró mucho en el nombre del libro, eh, pero se trataba de su viaje en Rusia y él hablaba libremente con todos los oficiales, con todo, y pensé en qué idioma hablaban. Y obviamente en algún momento él dice que gracias a Dios esta persona sabía hablar francés. Obviamente francés era el idioma de la comunicación y demás. Agustín Betancourt es un nombre que no suena tan español, ¿no? De hecho, aunque proviene de una mm, familia de los... su ancestro lejano era uno de los que conquistaron a las Islas Canarias y era el vasallo del rey de Castilla y fue el rey de las Canarias, ¿no? Um, bueno, vamos a pasar más a la época, ¿no? Y es un cuadro que nos demuestra el triunfo de Catalina II, el cuadro muy de su época, ¿no? Que de manera así clásica nos representa a Catalina misma en el centro, la figura que está por encima de todos, y sus colaboradores en el ámbito bien griego, o como uno podía imaginar lo griego en aquel entonces, en la época clásica. Obviamente vemos un motivo de la victoria contra los turcos, una victoria y la incorporación de Crimea al Imperio Ruso que pasó en 1783 y fue un hito histórico. Y además no debemos de olvidar que el tema de la confrontación contra los turcos era un tema muy común, tanto para España como para Rusia, para ir desde lejos, ¿no? Que une a los dos países en su recorrido histórico y además el siglo XVI, XVII y XVIII fueron muy importantes en la rivalidad y la competitividad por el Mediterráneo y otros mares como el Mar Negro, el Mar de Azov, contra Turquía, ¿no? Recordamos que en su momento, en el siglo XVI, en el mismo momento cuando se realizaba la batalla de Lepanto,
los vasallos del Imperio Otomano, el Kanato de Crimea y sus protectores, ¿no? Los Yanichari también, como el ejército del Imperio Otomano, atacaban a las ciudades rusas y tenían unas batallas muy fuertes, ¿no? De Mologi, y hasta estuvieron en las cercanías de Moscú en 1571. Pero pasando esto, que vemos que hay una de las cosas que sí va a tener mucho que ver con los turcos, y obviamente es la biografía de José de Rivas, pero antes de esto vamos a ver qué deberíamos formular. Entonces es muy común que los extranjeros estén en el servicio del Imperio Ruso. Y sí, la verdad que a lo largo del siglo XVIII fue un boom de la invitación de los extranjeros al servicio ruso. Además, debemos decir que algunos extranjeros llegaron a la cúspide del imperio. Uno de ellos, por ejemplo, Minich, era un oriundo de Oldenburgo, hoy en día es una localidad en Alemania, antes era un condado, y de ahí él vino a Rusia como un ingeniero muy sobresaliente en la época de Pedro I, y luego ascendió en la carrera siendo mariscal de campo, demostró sus talentos de ingeniero, de militar, y luego llegó a ser una de las personas más influyentes en Rusia. Había muchos amigos de Pedro I quienes eran extranjeros, porque a ellos él confiaba más que a los propios rusos, que tantas veces lo trataban de traicionar en su deseo de reformar el país. Y vemos muchos episodios cuando a ellos Pedro I les confiaba mucho más, y Patrick Gordon era uno de los amigos más cercanos de Pedro I. Muchos arquitectos se invitan a Rusia, entre ellos el primer arquitecto de San Petersburgo, Domenico Trezzini, que era un suizo. Entonces tenemos muchos ejemplos de los extranjeros, pero ¿por qué españoles y cómo llegan a Rusia? Uno de los primeros españoles que conocemos en el servicio ruso era un personaje muy interesante. No encontré su retrato, por eso puse un cuadro de un episodio vinculado con su biografía, que es la toma de las tropas rusas de Berlín, las tropas rusas en Berlín en 1760, durante la Guerra de los 7 Años, y Yakov Antonovich Castro de la Cerda. Es una familia, Yakov Antonovich es su versión rusificada de su nombre, ¿no? Se llamaba Carlos Antonio, y era oriundo no de España, sino de lo que hoy en día es Bélgica, y en aquel entonces eran los Países Bajos austríacos. Después de la lucha, ¿no? De la guerra de la sucesión española, cuando ganan los Borbones, una de las ramas de la nobleza más cercana a los Habsburgos tiene que huir del país, ¿no? Y vive en otro dominio que era antes todo, formaba el mismo dominio del mismo rey, ¿no? A los Países Bajos. Entonces, ahí él entra al servicio y participa en la Guerra de los 7 Años, pero porque estaba en el ejército prusiano. En ese entonces, no debemos de olvidar el contexto, el siglo XVIII es el siglo más relajante después de todo lo que había pasado antes. Eso no debemos excluir, porque la verdad que nosotros nos formamos mucho con el paradigma del patriotismo y nacionalismo del país nación-estado que tenemos hoy en día, y que nos parece que el Estado es algo innato, que nosotros siempre lo llevamos en la sangre. No es tan así, y tampoco no es así, ¿no? Entonces, había dos paradigmas que los siglos anteriores, y más que nada
todo hasta los mediados del siglo XVII, fue una lucha muy sangrienta a lo largo de la Reforma entre distintas congregaciones del cristianismo, cuando los católicos estaban en contra de los protestantes, cuando quizás la fe era un camino de marcar su identidad, y esto lo vemos mucho también en la lucha de Duque Alba en los Países Bajos. Vemos que todas las perplejidades de la sangre que corría en Francia estaba vinculado con la lucha entre los hugonotes, ¿no? Los protestantes franceses contra los católicos. Y esta lucha religiosa también se vio en la política exterior, ¿no?, de muchos países, y las alianzas, la Liga Sagrada, ¿no?, las alianzas contra el Imperio Otomano, que amenazaba también, con su bandera de religión, que no era el cristianismo, ¿no?, viendo también las dificultades del mundo cristiano. Además, bueno, es un mundo muy interesante, pero lleno de mucha violencia y muchas marcaciones así muy severas, ¿no?, que les podrían llevar a muchas personas a la muerte, lo que pasó efectivamente en la masacre de la noche de San Bartolomé. El siglo XVIII es el siglo cuando la gente descansa de estas marcaciones tan fuertes, de estas marcas que pueden determinar el destino. Son más relajados y obviamente es la respuesta a la severidad de las marcaciones anteriores, ¿no? Es un siglo de descanso en la elegancia de su tiempo, antes de la época de los nacionalismos y de vuelta mucha crueldad acerca de otras identidades ya étnicas o nacionales. Esto está por venir. Las guerras religiosas ya pasaron, entonces es el momento de hacer bailes y de tomar más de manera más tranquila el oficio del mercenario y el oficio de aprender en otro país haciendo el servicio militar. Así que Castro de la Cerda no fue una excepción en este sentido y ingresó al servicio militar prusiano porque obviamente tenían el mejor ejército terrestre de Europa aquel entonces. Pero, sin embargo, estamos viendo un cuadro cuando las tropas rusas están tomando Berlín, derrocando este mejor ejército de Europa. Sin entrar en detalles de la Guerra de los 7 años en esta parte de Europa, vamos a decir que en una de las batallas, Castro de la Cerda apareció en el bando de los prisioneros rusos, capturados, ¿no?, los oficiales prusianos capturados por rusos, o solamente demostró su voluntad de cambiar de bando e ingresar al servicio ruso, pero lo conocemos luego como Yakov Antonovich Castro de la Cerda. Y él ingresó a este servicio ruso y hizo una carrera militar brillante. También se demostró en varias guerras, contra Suecia, contra Turquía. Entonces vemos, y de hecho en algunos episodios interiores de Rusia, ¿no?, como la represión del levantamiento de Pugachev en los años 70. Pero lo más interesante lo esperaba al fin de su vida. Poca gente conoce, pero había un momento cuando Rusia declara la guerra a España. Parece que cómo Rusia puede declarar la guerra a España, y esto está vinculado con el fin del siglo XVIII, cuando Pablo I, el emperador ruso, en plenas campañas antifrancesas o antifrancesas revolucionarias, vio que España estaba buscando una alianza con Francia revolucionaria. Es lo que le pareció
un- una ofensa, ¿no? Una traición de los valores monárquicos, y de hecho los Borbones, y una alianza con Francia que los habían matado a los Borbones, que sus hermanos estaban sufriendo bajo, bueno, estaban sufriendo bastante con Francia revolucionaria, encima una alianza innatural que le parecía a Pablo, y él dio una orden de mm, bajar todos la flota rusa podía atacar a todos los buques españoles que se encontraban y atacar, en el caso de necesidad, algunas tropas españolas. Puede ser que es poco ofensivo, pero no debemos de olvidar que en aquel entonces las tropas rusas bajo el mando de Suvorov estaban en Suiza, y la flota rusa también estaba muy presente en el Mediterráneo. Pero en poco tiempo, cuando ya Napoleón llegó al poder en el año 99, estos planes fueron olvidados, como la guerra fue suspendida, entonces no se realizó un conflicto bélico. Pero a lo largo de todo este periodo, cuando Pablo I no sabía si iba a estar en guerra de verdad con España o no, en ese momento, de chiste o no de chiste, él decía que Yakov Antonovich iba a ser su sucesor en el trono, como su candidato para ser el rey de España. Entonces teníamos como en Rusia un rey de España por si acaso la dinastía de Borbones iba a caer. Yakov Antonovich no vivió hasta el momento cuando se resolvió el asunto final y cuando se olvidó el conflicto. Él murió en mayo del año 1800, pero es como un detalle curioso nomás, que sí, había un personaje, de hecho general de la infantería, que podía pretender, podía, según Pablo I, podía pretender al trono español. Además, no parece tan ridículo esto porque Pablo I mismo fue el magíster de, de la Orden de Malta, ¿no? de San Juan. Y además que sí, en el año 1808 nosotros recordamos que otro candidato puso a su hermano como el rey de España. Así que vemos que había cosas de este siglo. Pero bueno, la historia de Yakov Antonovich Castro de la Cerda no se limita con este. Él dejó una gran herencia de hijos, ¿no? Una de sus hijas se casó con un tal de Roberti, y dejaron muchos descendientes, uno de los cuales es Yevgeny de Roberti de Castro de la Cerda, que era un pensador, filósofo, sociólogo, positivista ruso, que hizo un gran aporte a la filosofía. No es el más recordado de todos, pero uno de los que hicieron, dejaron una huella, que participaron en el mundo intelectual, y ya se consideraba de origen español, pero vemos que su abuelo, bisabuelo, estuvo en el servicio ruso durante mucho tiempo, ¿no? Durante casi 40 y algo de años. Um, ¿A dónde voy ahora? Al otro personaje que quizás no se vincula con España mucho, o sí que es uno de los héroes de la revolución anti-española en América, en sus colonias americanas, Francisco de Miranda. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque también es uno de los personajes que entró formalmente al servicio ruso, y de hecho era coronel ruso del ejército ruso imperial a lo largo de casi un año. En 1786 él llegó de Ragusa, lo que hoy en día es Dubrovnik, llegó al Mar Negro, a Crimea, y de ahí hizo un gran viaje por toda Rusia. Se encontró con
las personas más interesantes de la época y con algunas, por ejemplo, ya en el sur de Rusia se encontró con Suvorov, se encontró con Mikhail Kutuzov, el famoso en futuro defensor de Moscú, el que combatió a Napoleón en Rusia. Um, entonces, una de las personas más influyentes de su época, que era Grigori Pachomkin en Rusia, también tuvieron una ocasión, él lo visitó en su casa. Y además se encontró con la emperatriz Catalina II. Hay muchas versiones por qué se encontraron, por qué se le dio el título del coronel del ejército imperial, pero verdaderamente este personaje oriundo de la zona suburbana de Caracas, que en aquel entonces era el dominio de España, eh, visitó Rusia y de hecho fue tomado como un Gispañez Francisco de Miranda, ¿no? Como un español Francisco de Miranda, y de hecho tuvo la oportunidad de encontrarse con el personaje de quien hablamos hace poco, con de la Cerda, y notó en sus recuerdos que de la Cerda, de hecho, olvidó, ya tanto tiempo no habló español que no lo hablaba, ¿no? Como que lo olvidó. Y es muy notorio y muy interesante, porque vemos que por ahora los dos españoles que vemos que estuvieron en Rusia y ambos en el servicio ruso, uno más largo que otro, ambos no son oriundos de la península ibérica. Entonces es un rasgo también muy interesante del cual vamos a hablar un poquito después. Pero además vamos a acercarnos a la persona que en serio dedicó su vida a estar en el servicio ruso. Es un personaje muy famoso. Quizás muchos rusos lo conocen por el folclore de una ciudad fundada por él, de Odessa. Hoy en día Odessa no forma parte de la Federación de Rusia, pero la cultura rusa es la cultura con la cual está tejido todo el folclore, como una mezcla de todo, un porto franco ruso fundado en la época de Catalina II. Entonces los nombres de Pachomkin, Catalina II y José de Rivas para esta ciudad son muy claves para comprender su idiosincrasia. Derivas dio el nombre a una de las calles céntricas de esta ciudad y muchos rusos la tienen presente gracias a varias canciones muy, muy famosas, canciones en pasado que tenían cierta connotación muy interesante, pero que siempre algo estaba pasando ahí, como en esta, o se abría una cervecería o algo, o estaba muy buen tiempo en esta calle, pero la calle de Ribas o de Ribasovske en el folclore ruso está bien presente y no siempre la gente lo asocia con España y con los nobles españoles. Obviamente no era tan común para asociarlo con España y además más quizás cuando un ruso escuchaba Derivas, y siempre se pronunciaba Derivas y no Derivas, se asocia más con Francia. Además, el intendente muy famoso de Odessa, Duc de Richelieu, que era francés, también dio un toque, un aire francés a esta ciudad y a sus fundadores. Quizás lo confunden, lo pueden confundir con un francés, pero no era un francés, pero tampoco nació en España actual. Él nació en Nápoles y sí, muchos nobles españoles, muchas ramas, como vemos que el imperio español incluía no solamente las Américas, sino muchos dominios en Europa, ¿no? Y como Bélgica actual, como el sur de Italia, tenían muchos vínculos con la corona española y por algo estaban habitados por varias ramas muy
nobles de sus representantes, ¿no? Entonces, José de Rivas se conoció ya muy de joven con los rusos en Nápoles porque la flota de Alexei Orlov, almirante Alexei Orlov, estaba ah, presente en el mar Mediterráneo durante varios episodios de los años 60, 70 en el siglo XVIII. Además, todo estuvo vinculado con la lucha contra el Imperio Otomano, que fue bastante exitosa, debemos decir, que Catalina II logró lo que nadie podía lograr, haber logrado antes. Y con las dos guerras ruso-turcas, Catalina logró sumar al territorio ruso no únicamente Crimea y las tierras que hoy en día forman parte de la región de Odessa, toda esta parte del sur de Ucrania, sino también había muchas ambiciones para llegar a Constantinopla misma, a la ciudad de Estambul. Pero la historia de José de Rivas es más interesante. Él se conoce con varios rusos todavía siendo muy joven, cuando tenía 18 años, pero luego no hace el servicio, no entra directamente al servicio ruso, pero en los años 70 se conoce con el hijo ilegítimo de Catalina II, Graf Bobrinsky, ¿no? El conde Bobrinsky, y lo acompaña, tiene una misión personal, o por amistad. Alexei Orlov, un conocido de él, de Nápoles, lo pide acompañar a este joven de Leipzig a San Petersburgo. Y a los mediados de los años 70, José de Rivas llega a San Petersburgo y entra al servicio ruso. Y este conocimiento tan cercano con el hijo ilegítimo de Catalina II le sirve bien, digamos, para su carrera y su ascenso le sirve muy bien. Él exitosamente se demuestra en varias batallas, y una de estas batallas que era batalla de Ismail, tan famosa, comandada por Suvorov, y Suvorov mismo lo denomina a José de Rivas, no como un apodo, pero una forma de nombrarlo, el héroe de Danubio, y por eso a él lo encargan la proyección, como hacer un proyecto del puerto en el lugar que se llamaba Hagi Bey, o sí, lo que en futuro iba a ser Odessa. Vemos que muchos nombres, aunque toda esta tierra fue dominada por los turcos o sus vasallos, no se quedaron muchos nombres turcos. A propósito, esto es parte del proyecto de Catalina II y su visión de la región. Eso igual merece otro tema de hablar. Esto lo hablamos más en nuestros cursos, pero lo que sí vale la pena de mencionar que José de Rivas, además de fundar la ciudad del puerto de Odessa, hizo un proyecto de la toma de Constantinopla, la que no fue realizada al fin, pero los planes ambiciosos estaban dirigidos hacia esta ciudad. Y además José de Rivas hizo mucho también, quizás no creo que pensó mucho en la misión española ahí, pero aunque no lo pensó, seguía en el vector de la política de los intereses españoles un poquito anteriores a la época, pero igual como tomó la estafeta de los Habsburgos, ¿no? Quizás españoles de Felipe II, y seguía haciendo esto ya bajo, bueno, con la ayuda de la corona rusa. José de Ríos termina sus días en San Petersburgo, como muchos de las personas muy cercanas, como digamos, que formaban parte del círculo no más íntimo y cercano, pero sí estaban en la órbita de Catalina II, y además tenía muchos vínculos con los amigos más cercanos de Catalina II. Por eso no
fue muy favorecido por el emperador Pablo I, que estaba en plena oposición a su madre, y termina sus días en un estado, no ejerciendo muchos poderes, pero siendo un almirante. Él hizo muchísimo como un talentoso militar, o como un estratega y como un estadista, que había muchas cosas que él hizo no únicamente en el campo de la batalla, pero también en los campos civiles. Muy interesante que en algunos, esto es eh, un libro de las personas más famosas del mundo, editada en Italia a los mediados del siglo XIX, y ahí vemos el retrato de Rivas, así obviamente que fue un retrato inspirado por este, pero un poquito deformado. Y obviamente lo llamaban Giuseppe de Rivas, mm, porque también en este momento no debemos de olvidar, el origen está bien presente y la gente sabía de dónde proviene, de qué nobleza provienen sus ancestros, pero en realidad el internacionalismo de los nobles, de la nobleza, en aquel entonces es algo muy común. Vemos que en muchas cortes están presentes, ni hablar de los monarcas, que todos no tienen nacionalidad y la trataron de inventar a principios del siglo XX. Giuseppe de Rivas, quizás esto es el nombre al cual él acostumbró desde su niñez. Además, él conocía 6 idiomas, en los cuales hablaba bien. Uno de estos 6 era ruso, que también hablaba con perfección. Bueno, pasemos al otro personaje, que es Vicente Martín y Soler, un compositor español, lo que lo llamaban también Mozart valenciano, un compositor muy talentoso y lamentablemente no tan recordado, pero él, al salir de España, él sí proviene primero en nuestra conferencia, proviene de la península ibérica. Y ¿qué podemos decir? Que él estuvo trabajando en muchas cortes, ¿no? Como uno de sus periodos más interesantes también es el periodo de Viena, pero cuando viene a San Petersburgo, a fines de los años 80, en los últimos años de la época de Catalina II, la última década de su gobierno, él participa activamente en la vida cultural. Y además, Catalina II escribía varias obras, y una de las cosas que ella escribió era una ópera, ni más ni menos, una ópera dedicada, así metafóricamente, a los hechos de la guerra ruso-sueca de 1788, y ella demostró ahí su rival, el rey sueco, como un héroe que no le sale ser un héroe. Llamó Gori Bogatyr Kosametовich. Es muy difícil encima hoy en día para un ruso pronunciarlo. Me pregunto cómo Catalina II lo hacía, con qué intonación le parecía esto, pero Gori Bogatyr Kosametовich es como el héroe con poca suerte, ¿no? Kosametовich es un apellido inventado que quiere decir que él no puede apuntar al blanco, ¿no? Cuando tira algo, le tira para otro lado. Entonces, vemos que dos palabras que forman parte del nombre de la ópera ya son bastante llamativas. Y Vicente Martínez Soler compuso la música para el libreto de Catalina II. Esta obra fue olvidada con el tiempo, y hace pocos años la
de vuelta la hicieron en San Petersburgo y hay grabaciones, se puede escucharla. Muy interesante si les gusta la música del siglo XVIII, es también, y la ópera del siglo XVIII, eso es, merece la atención. Además, si ustedes comprenden la letra rusa, podrán aprovechar el estilo de Catalina II misma, como le escribía. Um, sí, y de San Petersburgo él no va para otro lado. En los últimos años de su vida, los últimos años, casi 20 años de su vida, él pasa en San Petersburgo, también participando de la vida musical rusa y mm, sí, formando parte también del ambiente cultural de aquel entonces. Quizás no es bien recordado, como es bien recordado, pero no es muy recordado, quizás por la avalancha de talentos que viene después. Nosotros veremos que después de la muerte de estos personajes que vemos en la pantalla hoy, viene una época llena de talentos que van a asombrar todo lo que fue y van a ser un antes y un después. En la literatura va a ser Pushkin, en música va a ser Glinka y en las artes plásticas va a ser Brudov. Y ellos tres van a marcar un antes y un después en todas estas esferas y entonces desde ahí el siglo XVIII se quedará un poquito alejado de nosotros, porque no va a ser una interrupción de la tradición, sino va a ser un salto muy alto a base del cual después se van a construir los compositores tan famosos como Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky. Esto está por venir. Quizás por estos talentos que están por llegar, algunos personajes sobresalientes del siglo XVIII, no, sus voces, su música no se escucha muy claramente en el día de hoy. Pero vamos a pasar al otro personaje que se llama Agustín de Betancourt y nació en Canarias. Y él tuvo un destino distinto a a los personajes anteriores. Él no buscó la suerte en alguna corte, no. Él se dedicó plenamente a la carrera y la carrera del ingeniero. Estuvo haciendo mucho, al principio estuvo estudiando mucho en las mejores escuelas de ingeniería de Europa, en Francia, todavía antes de la Revolución Francesa. Y de hecho su talento también de ingeniero se vio en muchas partes para no nombrar dónde estuvo. Él volvió después de estudio a España, luego viene a Rusia en la época no de Catalina II, sino a fines no, al principio del siglo XIX, ya durante las guerras napoleónicas, y se dedica a muchos proyectos de ingeniería rusa eh, aquí, ¿no? En el país. Además, la Universidad de Vías de Comunicación, como así se llamaba antes la manera de las vías de comunicación, Puche Sabchenia, hasta hace poco fue el sinónimo de los ferrocarriles, pero en realidad son todas las vías de comunicación, fluviales, marítimos, de todos tipos. Y de ferrocarril también, pero en ese entonces ferrocarril en Rusia todavía no apareció. Pero la universidad que enseña más de ferrocarriles en Rusia tiene su nombre. Y además en San Petersburgo, cerca de esta universidad, está colocado su estatua, busto de bronce
de Agustín Betancourt, y es una de las personas que hizo muchísimo para el desarrollo posible, la educación de los futuros ingenieros que iban a construir todos los logros de la ingeniería rusa ferroviaria. No debemos de olvidar que esta base fue necesaria para que apareciera luego toda la camada de las personas que iba a construir al principio la, la ruta entre San Petersburgo y Moscú, y luego la ruta transiberiana, ¿no? Vemos que hacía falta un conocimiento necesario en este sentido, y vemos que es un gran especialista que proyectó muchas cosas. Además, una de estas cosas, para no ir muy lejos, una de estas obras fue la instalación de la columna de Alejandro, una columna que fue colocada en San Petersburgo en homenaje de los 20 años de la guerra patria, guerra patriótica contra Napoleón. Y la columna, que es una columna muy sobresaliente las columnas, no es una cosa muy difícil de colocar. Vemos que en la tradición romana, en muchas otras culturas más modernas, ¿no?, que estaban inspirándose en la tradición romana, la columna de Vendôme, ¿no? Vemos que hay la columna de Nelson. Había muchas, ¿no? Pero en este caso es una piedra monolítica, es una sola piedra que fue puesta sobre el pedestal, y arriba hay una estatua de ángel que está con la cruz, está pisando a la serpiente. Se dice, los rumores dicen que la serpiente tiene la cara de Napoleón, pero bueno, y que Ángel tiene la cara de Alejandro I, que derrocó a Napoleón. Pero ¿es así o no? Lo más importante es que la columna es una pieza monolítica de piedra, de granito, que fue sacado de la parte que hoy en día es Finlandia, y que se mantiene bajo su propio peso. Es lo más loco, si uno puede pensar en esto. Por eso al principio la gente tenía miedo de andar cerca de esta columna porque pensaban que iba a caer. Igual la situación sísmica de San Petersburgo no es tan grave, nunca pasan terremotos, entonces no hay un peligro que se caiga. Pero sí, esto fue un triunfo de la ingeniería en la colocación de monumentos. Hicieron un show de esta colocación, la hicieron en 1 hora y 45 minutos en la presencia del público, y encima el emperador Nicolás I estuvo presente en esta colocación. Y esta obra fue proyectada también, y la manera de levantar el monolito también le pertenece a la idea, y los cálculos le pertenecen a Agustín Betancourt. Es una de las cosas que nosotros podemos apreciar, y hoy en día cuando estén en San Petersburgo, mírenla. No se siente que, bueno, impresiona que es una sola pieza, ¿no? Pero además impresiona que no hay ni cimiento, ni alguna construcción interior, una estructura que mantendría inmovible todo bajo su propio peso. Así es la seguridad de la Escuela de Ingenieros, que también empiezan hacen sus primeros pasos hacia los triunfos de la ingeniería en las décadas posteriores y luego en el siglo XX, porque la tradición es algo que es mucho más que un solo ser humano. Pero este ser humano, que es Agustín de Betancourt, aportó muchísimo a esta escuela y a esta tradición.
Además, si hoy en día van a ir al Museo Ferroviario Ruso, que está en, uno de ellos que está en San Petersburgo, una sala completa está dedicada a las obras de Agustín Betancourt. Él fue general del ejército ruso también, como bueno, muchos títulos ahí como para demostrar su importancia, ¿no? La construcción de puentes, de organización de transporte, él dejó muchísima huella en este camino. Lo que sí quisiera ver aquí y pasar es el cuadro que se llama también el triunfo de Catalina, del reino de Catalina II. ¿Por qué de vuelta ella? Porque hay algo en común entre los personajes que vimos. Después no vamos a ver a lo largo de la historia, igual había también otras familias españolas que entraron al servicio imperial ruso en la época de Catalina II. No, quizás no es tan interesante de ver sus biografías porque era algo más común para la época. Algunos de sus descendientes son interesantes y de hecho algunos descendientes eh, estuvieron también en la época soviética y estuvieron una familia española que tuvo sus representantes, digamos, sus miembros en el servicio de los, um, los servicios soviéticos, más servicios políticos también soviéticos, que está OGPU, por ejemplo, como precursora de la famosa KGB, lo que se conoce quizás de la KGB en el mundo en los años 30, cuando todavía no existía la KGB. Era la OGPU, una de las estructuras. Y sí, muchos de los que vimos de estos personajes consideran Rusia como su segunda patria. Lo que no se puede decir, por ejemplo, sobre Francisco de Miranda, quien entró al servicio ruso y no le importó mucho. Además, él tenía otras ideas y otro sistema de coordinación, ¿no? para guiarse. Además, ¿qué queríamos decir con esto? Que en el siglo XVIII el servicio ruso es muy atractivo para muchos extranjeros y todos los extranjeros son muy bienvenidos. Es una cosa como vemos tanto en la corte como en la Academia de Ciencias, vemos muchísimos extranjeros. Y además muchos diarios, muchos libros en San Petersburgo a los mediados del siglo XVIII se editaban en francés o en alemán, lo que es normal para la época. Y el curso hacia la, no modernización, ¿no? Digamos, pero es muy difícil de entenderlo ahora, qué fueron las ciudades europeas del siglo XVIII y es necesario entenderlo. Qué fuera el ejército de aquel entonces y con qué pensamiento, con qué conciencia uno ingresaba para ser un oficial para cierto rango. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, siendo todavía joven, pensó en entrar a la artillería rusa y lo detuvo en este hecho, en esta decisión, lo que para entrar al servicio ruso uno tenía que bajar unos rangos en la estructura. Entonces, si fue teniente, debía ser un rango menos, ¿no? O si fuera capitán, tenía que bajar hasta teniente. Entonces, esto lo detuvo a Napoleón y el mundo recibió un gran estadista francés y una de las personas más influyentes en la historia de Europa, quizás del mundo, ¿no? Los que dejaron una huella tan importante. Pero esto no disminuye, a otros no digo que podían hacer lo mismo. Igual la situación es la que nos demuestra y los que nos da
nos da el contexto. Y en este sentido vemos que, ¿qué queremos ver? Que yo voy a repasar un poquito por los... Vemos que Agustín de Betancourt nació en 1758, Vicente Martínez Soler, 1754, José de Rivas, 1751, Francisco de Miranda, 1750, Jacob Antonio Castro de la Cerda, 1733. Vemos que en el siglo XIX ya no es tan común, ¿no? Y no es algo habitual pasar, igual había casos, pero vemos que hay algo generacional. Y si veremos que muchos de ellos, salvo de la Cerda, nacieron en la misma década y en 1750, entre 1750 y 1758. ¿Qué nos puede dar esto? ¿Qué conciencia y qué pensaban las personas de esta generación? ¿Qué después cambió su visión? ¿Por qué luego la nación, la nacionalidad fue algo tomado con más seriedad? ¿Cómo ellos mismos tomaban a su hispanidad, ¿no? Como que era pertenencia familiar, como era más familiar o vinculado con España, España. ¿En qué momento pasa este cambio? ¿Cómo uno puede asociarse y ser un noble español estando al servicio del Imperio Ruso? ¿Sería esto contradictorio para ellos o no? Me parece que no. Y la respuesta sería más cercana a lo que José de Rivas, por ejemplo, seguía siendo un noble español, pero en el servicio ruso. Pero ¿era un noble ruso? Sí. ¿Era un noble español? Sí. ¿Nació en España? No. Nació en Italia y de hecho, bueno, en Italia tampoco existía en ese momento, pero nació en Nápoles. Pero siempre, incluso cuando hablamos de las épocas tan cercanas, no debemos de ponerles nuestras marcaciones, ¿no? Cómo nosotros estamos viendo el mundo y cómo nosotros consideramos que es la nacionalidad y la etnia. Es quizás más delicado el asunto, pero de todas formas es distinto a lo que pensamos hoy. Y para entender la lógica de sus hechos y la lógica de seleccionar a Rusia como un país para vivir, para crear, para dedicar su destino y sus esfuerzos en el servicio, debemos analizar la lógica del contexto. Y los aseguro que tanto en España como en Rusia la lógica no fue muy distinta, que hay cosas que no dependen de la geografía, sino dependen de la época, y no debemos de olvidarlo. Esta dimensión que es el tiempo, es cuarta dimensión, siempre la tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de algunos personajes, siempre los tenemos que ubicar en el contexto. ¿Qué estamos viendo en este cuadro? ¿Qué estamos viendo? El tema de la ortodoxia, el tema, porque vemos los sacerdotes por todos lados, tanto en el cielo como en la parte derecha de la pantalla, detrás de la emperatriz Catalina. ¿Qué vemos ahí también? Vemos muchos motivos orientales, muchos motivos clásicos. Obviamente la derrota contra Turquía, que quizás también sería un sueño de algunos nobles españoles. Todo esto se mezcló y dio los rasgos de la época tan liviana, tan fácil de ser pensada para sus contemporáneos, quizás la época de cierto optimismo cuando se pensaba que las tecnologías están por venir para librarnos todos que el mundo se puede cambiar. Y vemos detrás de cada historia, detrás de cada rasgo de esta época, de esta generación, vemos cierto optimismo que se encuentra con la realidad provocada por la misma Revolución Francesa o por la reacción a esta revolución. Que el optimismo se va a chocar contra todos los acontecimientos alrededor de los acontecimientos revolucionarios franceses.
y no la misma revolución, sino más que nada la ejecución de los reyes franceses. Esto va a dar, y de hecho, ¿por quién? No por otra rama, no por otros nobles, pero la gente, eh, Europa descansó de violencia, de violencia tan grave, quizás por unas décadas tranquilas que, que dejaban cierta aspiración para el futuro y para que se iba a mejorar todo. Y los hechos de Francia, cuando estornuda Francia, sí, la fiebre tiene toda Europa y en este momento quizás este dicho tuvo sus fundamentos. Así que es interesante de verlo e indagar también, no únicamente en la huella, que sí, la respuesta sería sí, había muchos españoles y unos de ellos muy sobresalientes en el servicio del Imperio Ruso. Y la segunda pregunta es qué estaba en su cabeza, cómo fueron educados y cómo, de qué manera vieron el mundo. También todas las biografías tienen que estar bien ubicadas en su contexto y en el tejido de las ideas y de los hechos que forman su realidad. Con esto, quizás quisiera agradecerles por su atención y algunas dudas, con placer. Ahora se cambió, ¿no? Debe ser, sí, con placer les respondería. Eh, Muchas gracias. Ujú. Am, no sé si acá hay chat, pero bueno. Ah, si no, ujú, vemos nada. Am, bueno, creo que no es posible escribir algo, por eso, así. Perfecto, sí, perdón, perdón por irritarlo por esto. Entonces, con esto los quisiera agradecer y decir que sí, la historia rusa es algo que todos nosotros, ¿por qué nos puede interesar la historia rusa? Para concluir, ¿no? Porque para muchos es la historia de un país desconocido. Es una historia de un país lejano que parece que todo iba a ser de modo distinto a lo que nosotros acostumbramos. Siempre es así. Yo cuando, siendo un estudiante ruso de San Petersburgo, de la historia rusa, cuando me encontré con la historia de algunos países lejanos, también esperé ver algo muy distinto a lo que conocí, pero y que podía aceptar mi grado de aceptación de lo ridículo y extraño que podría haber pasado ahí, era muy amplio. La amplitud de lo posible, lo permitido, que la fantasía te puede permitir a pensar lo que pasa en otros países. Y en realidad, cuando conocemos a alguien diferente a nosotros, y muy diferente, primero lo que nos impresiona, que no es tan diferente. Y lo segundo, que tenemos muchos más vínculos y tenemos mucho más en común que podíamos haber pensado. Y luego pensamos que somos muy parecidos, no puede ser. Y así esto nos sirve a todos para comprender mejor a nosotros mismos. Es la razón por qué estudiamos la historia. Y la historia rusa es la mejor invitación para conocer a sí mismos mejor. Y viendo cómo otros españoles, por ejemplo, estuvieron integrados en la vida social, cultural rusa, podemos comprender los rasgos nacionales, los rasgos que nos pueden enorgullecer o los rasgos quizás de su clase social o los rasgos de la época. Para diferenciarlo, también deberemos ver cómo actuaban distintos personajes en historia. Así que con esto, bueno, voy a despedirme y
los agradezco al Centro Ruso de Ciencia y Cultura que nos dio la oportunidad de organizar esta conferencia. Los invito a Rusia Studio, que es nuestro proyecto, que pueden encontrarnos en Instagram, donde estamos llevando a cabo nuestro trabajo en redes sociales para comunicarnos con ustedes. Y espero verlos en las próximas clases, en las próximas conferencias y despertarles un poquito de interés hacia Rusia y su cultura y su historia. Muchísimas gracias y hasta pronto.